El dilema sobre si las personas están destinadas a una función específica desde su nacimiento es una incógnita constante, especialmente en lo que respecta a quienes poseen el don de la magia. En un pequeño y apacible manantial, una joven de cabello verde llamada Coco se dispone a lavar la ropa. Al notar la presencia de los animales que la observan, se disculpa con ellos y les asegura que no deben preocuparse por ensuciar el agua, pues el lugar cuenta con un encantamiento de limpieza automática. En efecto, al salir del manantial, este emite una luz y el agua se purifica de forma instantánea. Mientras Coco regresa a su aldea, reflexiona sobre el milagro de la magia que rige su mundo. Aunque desconoce los mecanismos que la hacen posible, sabe que solo los magos pueden ejecutarla, mientras que los humanos comunes como ella solo pueden recibir sus beneficios. Ya en su hogar, Coco no puede evitar sentir envidia de aquellos que nacieron con facultades mágicas. Con ilusión toma sus sábanas y desea fervientemente que se transformen en una capa para surcar los cielos. En ese momento el viento arrebata las telas de sus manos, obligándola a correr para recuperarlas. Es entonces cuando ve un carruaje de Pegasos cuyas alas brotan de sus orejas. Maravillada por el aterrizaje de la magnífica carroza, corre a avisar a su madre. Al abrir la puerta con excesiva energía, golpea accidentalmente a un extraño sujeto que se encontraba afuera. Tras las disculpas pertinentes, Coco descubre que las clientas que acaban de llegar a la tienda de telas de su madre son las dueñas del carruaje. El sujeto misterioso aclara que no viaja con ella, sino que busca una tela de color humo. Su madre la llama para que ayude en el negocio y Coco se ofrece a tomar las medidas del hombre. Aprovecha la situación para pedir permiso de ir a ver el carruaje de cerca, prometiendo que, si se lo permiten, no volverá a mencionar su deseo de ser maga. Ante la seriedad de su madre, Coco procede a trabajar con una precisión y destreza técnica que impresionan al cliente, quien alaba su concentración calificando su arte como magia. Coco lo corrige con humildad, explicando que la magia real es algo mucho más misterioso y profundo. La curiosidad del hombre lleva a Coco a relatar el origen de su fascinación. De niña, en un festival del castillo, se encontró con un mago enmascarado que le vendió un libro de ilustraciones mágico y le regaló una pequeña barra. Aquel extraño le mostró cómo la magia daba color al mundo, dejándola deslumbrada. Sin embargo, su madre le advirtió que había sido embaucada y le recordó que los humanos comunes no poseen cualidades mágicas. Coco insistía en que el suelo brillaba a su paso, pero su madre sentenció que si el brillo no la seguía hasta su casa, no tenía dotes para la hechicería. Aquel día la pequeña regresó triste al notar que sus huellas carecían de luz. En el presente, mientras Coco termina su relato, un estruendo interrumpe la conversación. Dos niños del pueblo han volcado el carruaje de Pegasos. Ante la gravedad del accidente, el misterioso cliente se ofrece a solucionar el problema revelando su identidad. Es un mago llamado Kifrey. Kifrey explica que debe encantar la tabla inferior del transporte para repararlo, pero advierte que el proceso no puede realizarse a la vista de todos. Coco ofrece el taller de su madre y Kifrey acepta con la condición de que nadie entre ni observe el procedimiento. Coco es designada como vigilante para evitar intrusos. Sin embargo, la tentación es demasiado fuerte. Tras regañar a los niños que intentaban husmear, Coco sucumbe a su propia curiosidad. Se asoma por la terraza y desde un ángulo oculto observa a Kifrey trabajar. Su sorpresa es mayúscula al ver que el mago no utiliza una varita para lanzar conjuros, sino que usa una pluma para trazar dibujos complejos sobre la madera. En ese instante, Coco comprende el gran secreto. La magia no se invoca, se dibuja. Tras la partida de Kifrey y del carruaje, Coco comparte un momento de ternura con su madre, quien le confiesa su temor de que su hija se marche con el mago. Coco le promete que nunca la abandonará. Sin embargo, esa noche, en la soledad de su habitación, Coco saca su viejo libro de ilustraciones y la pequeña barra que le regalaron en la infancia, dándose cuenta de que la barra es en realidad una pluma con un depósito de tinta. Movida por un impulso incontrolable, comienza a recrear los trazos que vio realizar a Kifrey, usando como guía los patrones del libro. Al principio parece que nada ocurre, pero cuando una gota de tinta cierra accidentalmente un círculo, la magia se activa. Eufórica por haber logrado lo imposible, Coco continúa experimentando con diferentes dibujos en diversas hojas. Descubre que el tamaño de los trazos influye en la potencia del hechizo y que la precisión del dibujo determina su duración. En otro lugar, Kifrey experimenta un mal presentimiento relacionado con la historia que Coco le contó sobre el mago enmascarado. Mientras tanto, en su habitación, Coco decide calcar uno de los patrones más complejos del libro para asegurar un resultado perfecto. Justo cuando termina el trazo, Kifrey aparece de súbito en su habitación, la toma por la espalda y la saca de la casa a toda velocidad. El mago pregunta con urgencia qué es lo que ha dibujado, pero Coco no tiene tiempo de responder antes de que el círculo mágico se active. Al mirar hacia abajo, ven con horror cómo la casa de Coco comienza a congelarse de forma violenta. Su madre, que intenta escapar, queda atrapada y petrificada dentro del hielo ante los gritos desesperados de la niña. Kifrey reconoce el hechizo como una magia prohibida de petrificación. Coco intenta soltarse para correr hacia su madre, pero el mago la retiene para evitar que ella también quede atrapada en el avance implacable del hielo. Desolada, Coco pide perdón, admitiendo que ignoraba las consecuencias de sus actos. Kifrey le explica la cruda realidad. El secreto de la magia se guarda
guarda con tal recelo porque, con la tinta especial y los círculos preestablecidos, cualquier persona podría alterar el mundo, a menudo con resultados catastróficos. Ahora que Coco ha descubierto la verdad y ha causado una tragedia, el protocolo dicta que su memoria debe ser borrada. Coco se resiste con desesperación, argumentando que si olvida lo sucedido, nadie podrá salvar a su madre. Ella afirma recordar el contenido del libro y el hechizo exacto, lo cual le da una pista crucial a Keyfrey. El mago comprende que si borra los recuerdos de la niña, perderá el rastro de los magos que distribuyeron ese libro prohibido. Ante la súplica de la niña, Keyfrey le plantea una alternativa. La única forma de que ella conserve su memoria y tenga una oportunidad de revertir el hechizo sobre su madre es que asuma la responsabilidad de sus actos y se integre al mundo que acaba de descubrir. Al conocer el gran secreto de los magos, Coco ha dejado de ser una humana común. Keyfrey le ofrece convertirse en su aprendiz, advirtiéndole que ahora es una portadora del secreto inquebrantable y que su vida ha cambiado para siempre. Coco acepta, decidida a aprender el arte de la magia para rescatar a su madre del hielo eterno. Tras el agotador incidente en su hogar, Coco cae en un sueño profundo y, al despertar, descubre que viaja en un carruaje alado. Keyfrey le explica que solicitó este transporte para trasladarse con rapidez hacia su taller, el cual funcionará ahora como su escuela y nuevo hogar. Al aterrizar, el mago le revela que ha plantado semillas de espinas guardianas alrededor de la antigua casa de Coco para crear una barrera protectora, pues la niña, movida por su curiosidad, terminó activando una maldición mágica de naturaleza desconocida sobre su propia vivienda. La tristeza invade a Coco al recordar la promesa que le hizo a su madre de no dejarla sola, pero Keyfrey intenta reconfortarla asegurándole que ella no es culpable de su ignorancia previa. Una vez dentro del taller, el maestro le pide que se lave la cara para dejar atrás el desánimo, utilizando un artefacto mágico que genera una burbuja de agua suspendida en el aire. Coco queda maravillada, aunque el temor a lo desconocido la paraliza hasta que Keyfrey se retira en busca de ropa adecuada para ella. En ese momento de soledad y nerviosismo, aparece una joven de cabello rosado llamada Titia, quien le asegura que no hay nada que temer. Tetia le explica que la burbuja es una gota flotante, un hechizo diseñado para recolectar el agua presente en la humedad del ambiente, y le enseña cómo manipularla. La amabilidad de Tetia se manifiesta en una cadena de agradecimientos mutuos que es interrumpida por Riche, una niña de cabello azul con una actitud más pragmática y seria. Riche recomienda a Coco ignorar a Tetia para que ésta finalmente guarde silencio. Al observar el equipo de Riche lleno de plumas y tinta mágica, Coco pregunta si ellas son magas. Tetia aclara que son aprendices de Keyfrey y se sorprende cuando Coco confiesa que apenas el día anterior realizó su primer dibujo mágico. El ambiente se torna tenso cuando las otras dos niñas identifican a Coco como la chica de los rumores, la no iniciada que utilizó magia prohibida y a quien de forma excepcional no se le borró la memoria. Keyfrey interrumpe la conversación enviando a Riche y Tetia a sus cuartos para estudiar y entrega a Coco sus nuevas prendas, prometiendo explicarle la situación más tarde. Cuando Coco está lista, Keyfrey profundiza en la historia de la magia. Le relata que en el pasado, la hechicería era un conocimiento común. Cualquier persona que dominara las figuras geométricas y poseyera la tinta especial podía emplearla. Esta accesibilidad absoluta desencadenó guerras constantes y el uso de hechizos atroces para fines egoístas. Ante la destrucción, un grupo de magos sensatos decidió conspirar para borrar la memoria de la población mundial y ocultar el secreto, protegiéndolo bajo la apariencia de un don de nacimiento. Desde entonces, el mundo vive bajo la creencia de que solo unos pocos elegidos tienen poderes, una mentira necesaria para evitar que la civilización caiga nuevamente en la anarquía. Keyfrey explica que los magos actuales vigilan estrictamente este secreto, razón por la cual el caso de Coco ha generado tanto revuelo. Coco, sintiéndose responsable e impotente, pregunta sobre la naturaleza de los hechizos prohibidos. Keyfrey le explica que son aquellos que dañan directamente a las personas. En la era oscura se crearon incontables magias de este tipo, pero hoy están estrictamente vetadas. Las prohibiciones se clasifican de forma sencilla. Cualquier hechizo lanzado directamente al cuerpo humano está prohibido, incluyendo la transformación física, la alteración de la edad, el teletransporte sin vehículos, la manipulación de emociones o pensamientos y fundamentalmente herir o sanar el cuerpo, con la única excepción del borrado de memoria. Actualmente, la magia se limita a encantar objetos inanimados para facilitar la vida diaria. Para ejemplificar el uso de la magia permitida, Keyfrey activa una ventana portal. Coco queda atónita al ver que el paisaje ha cambiado de colinas a una vista de una torre lejana. El maestro le explica que las ventanas portal conectan lugares que comparten el mismo símbolo. La
estructura a lo lejos es la torre de los libros donde se preserva y copia todo el conocimiento mágico existente. Coco se emociona pensando que allí encontrará el libro con el que maldijo a su madre, pero Kifrey le advierte que el acceso es limitado. En ese instante, un colosal monstruo marino emerge cerca de la torre y los empapa con un coletazo antes de que Kifrey cierre la ventana. El mago le revela que ese es el desafío del bibliotecario. La torre está protegida por 4 guardianes y solo los magos que superen sus pruebas pueden entrar. Kifrey expresa su deseo de enseñarle hechizos que traigan felicidad a las personas y Coco, motivada, lo acepta formalmente como su maestro. Posteriormente, Kifrey la conduce a la habitación que compartirá con Agete, otra de sus aprendices. Al no recibir respuesta, el maestro supone que Agete aún no ha regresado y le recomienda a Coco descansar mientras él atiende asuntos urgentes. Tras dejarla sola, Kifrey utiliza un artefacto de comunicación para agradecer a una entidad desconocida por permitirle tomar a Coco como aprendiz, mencionando que aún no ha revelado detalles sobre el libro prohibido debido a la confusión de la niña. Mientras tanto, Coco explora la habitación hasta que Agete aparece de forma abrupta y le ordena no tocar sus pertenencias. Agete muestra una actitud hostil y condescendiente, reconociendo a Coco como la no iniciada de la que todos hablan. A pesar de decir que lamenta lo ocurrido con su madre, Agete añade cruelmente que fue por culpa de la propia ignorancia de Coco que su madre quedó atrapada. Agete muestra sus dedos manchados de negro por años de práctica y sostiene que es imposible que alguien sin formación previa pueda convertirse en maga. Ante el desafío de Agete de que apruebe un examen al día siguiente, Coco se mantiene firme en su determinación de salvar a su familia. La cena transcurre con las quejas habituales de Rich sobre el menú y el entusiasmo de Tetía por una futura fiesta de bienvenida. Coco se conmueve al probar la comida, pero al caer la noche en la soledad de su cuarto, rompe a llorar al extrañar a su madre. Al día siguiente, Coco se prepara para su formación inicial. Kifrey le explica que el conocimiento real no proviene solo de los libros, sino de la práctica constante, y le hace entrega de sus herramientas de dibujo. A pesar del temor de repetir el desastre anterior, Coco se concentra bajo la guía de su maestro. Tras horas de estudio, Coco logra resumir los fundamentos. La magia se compone de una cresta central que define el tipo de hechizo como agua, fuego o luz, flechas que determinan la dirección, tamaño e intensidad, y un círculo exterior que al cerrarse manifiesta el efecto. Kifrey la felicita por su comprensión teórica y la insta a realizar su primer trazo práctico. Coco intenta dibujar un círculo de agua, pero se siente insegura y quiere borrarlo. Kifrey la detiene, indicándole que el trazo irregular es normal en un principiante, pero le señala un error técnico. El círculo no está completamente cerrado. En cuanto Coco completa la línea para cerrar el círculo, un chorro de agua sale disparado con violencia e impacta directamente en Agete, quien pasaba por allí. En medio del pánico de Coco, Agete se levanta y exige ver el dibujo. Con frialdad profesional, señala el error. Una de las flechas del dibujo era más larga que las demás, lo que provocó una liberación de energía desigual y descontrolada. Kifrey, satisfecho con la corrección técnica de Agete, decide dejarla a cargo de la formación de Coco mientras él viaja durante un par de días al gran auditorio de los magos. Una vez que el maestro se marcha y las dos niñas quedan solas, la actitud de Agete se vuelve severa. Le advierte a Coco que la enseñanza amable ha terminado y que es el momento de que se someta al examen para demostrar si realmente tiene madera de maga o si es solo una intrusa en su mundo. Kifrey llega a su destino y al descender por unas imponentes escaleras es abordado por Alira, una maga que lo recibe con ironía llamándolo el niño problemático del gran auditorio. Ella revela que su interés se debe a la polémica que rodea a su nuevo aprendiz, sugiriendo que los rumores en el mundo mágico se propagan con la velocidad de la teletransportación. Alira indaga si la niña tiene alguna conexión con la banda del sombrero de ala, señalando que el uso de magia prohibida hace 4 años convierte a esta aprendiz en una pista de valor incalculable. Kifrey, manteniendo la compostura, aclara que Coco aún no es su aprendiz oficial, pues todavía no ha superado el examen reglamentario. Alira advierte que la temporada actual es la más peligrosa debido a que los picos de Dada se encuentran en su punto de altitud máxima, lo que podría resultar fatal para una iniciada. En ausencia de Kifrey, Agete ha tomado la iniciativa de enviar a Coco al examen. Ante las dudas de la niña, Agete responde con frialdad que la soledad es una condición intrínseca de la prueba y que ella misma la superó a los 10 años. Explica las reglas del permiso real. Solo se permiten 3 utensilios y el material mágico básico. El objetivo es llegar a la cima de los picos flotantes para recolectar la hierba corona del rey. Agete le entrega una brújula mágica que señala la dirección del objetivo y una gota mágica para el suministro de agua.
Tras abrir la ventana portal, Coco solicita prestados los zapatos mágicos de su compañera. Agete, aunque indignada por el atrevimiento, accede a prestárselos antes de empujarla a través del portal, advirtiéndole que solo existe una oportunidad en la vida para este examen. Fallar significa el fin de sus aspiraciones como maga. Al otro lado del portal, Coco lucha contra el nerviosismo, pero se mantiene firme. Aprende rápidamente el funcionamiento de la brújula y comienza su avance a través del bosque. Al salir a terreno abierto, queda impactada al ver que los picos que debe escalar están suspendidos en el aire. Inspirada por el vuelo de las aves, intenta utilizar los zapatos de Agete, pero inicialmente no funcionan. Al examinarlos con detalle, nota que el círculo mágico en la suela está incompleto. Tras unir las líneas perfectamente, activa el encantamiento y comienza a levitar. Sin embargo, descubre que el control del vuelo es una disciplina compleja. Tras varios intentos fallidos y colisiones, Coco persiste en su práctica con terquedad. Mientras tanto, en las profundidades del océano se revela el Gran Auditorio, la base central de la Sociedad de Magos. Alira intenta convencer a Kifrey de que se mude allí para evitar los largos viajes y asegurar la formación de sus alumnas en el centro de recursos más importante del mundo. Kifrey rechaza la propuesta tajantemente, manifestando un desprecio profundo por el auditorio y prefiriendo la independencia del viaje constante. Alira le advierte sobre los peligros de dejar a sus aprendices sin la supervisión de un adulto, ignorando que la prueba de Coco ya ha comenzado. De vuelta en los picos de Dada, Coco ha mejorado su equilibrio y logra impulsarse hacia una de las esferas flotantes, pero un resbalón la hace caer. En medio del pánico, consigue sujetarse de una raíz donde se encuentra con un gusano pincel que, al asustarla, provoca que caiga en un lago. Al salir del agua, Coco entra en crisis al notar que la humedad ha borrado la escritura mágica de los zapatos y que su suministro de tinta se ha echado a perder. Se siente al límite de sus fuerzas y teme que su camino termine allí. En el taller, Tetia pregunta por el paradero de Coco al notar su ausencia en la cena. Agete informa con indiferencia que está realizando el examen. Ante la preocupación de Tetia, Agete justifica su acción alegando que si Coco no puede superar un desafío tan básico, no merece ser maga. Confiesa su resentimiento hacia las personas que, como la no iniciada, pretenden entrar en su mundo sin conocer las reglas ni el peligro, revelando que envió a Coco a los picos sabiendo que la altitud máxima haría la tarea casi imposible incluso con calzado mágico. Riche, aunque mantiene su fachada de seriedad, comparte la preocupación por la seguridad de su compañera mientras esperan el regreso de su maestro. Sola en las faldas de la montaña, Coco busca alternativas. La tinta restante en sus zapatos se diluye por la humedad y ya no puede levitar. Considera brevemente dibujar el sello directamente en su piel, pero descarta la idea de inmediato al recordar que la magia corporal es un tabú estrictamente prohibido. En un momento de abatimiento, recuerda las enseñanzas de su madre sobre la precisión al marcar y cortar telas, comprendiendo que el arte que practicó toda su vida es su propia forma de magia. Decidida a no rendirse, recolecta rocas, las envuelve en tela y utiliza su capa como lienzo para dibujar. Recordando las palabras de Kifrey sobre la importancia de la familiaridad con las herramientas, Coco recupera la confianza y deja que su destreza como artesana guíe sus trazos sobre la tela. Al amanecer, Coco ha construido un velero improvisado. Se encuentra nuevamente con el gusano pincel y le explica su diseño. Aunque el círculo es tosco y la cresta no está centrada, ha dibujado flechas excesivamente largas para concentrar toda la fuerza en una sola dirección. El gusano se refugia entre sus ropas para acompañarla. Al cerrar el círculo, la balsa se activa con violencia. Tras una lucha inicial por dominar la dirección, Coco logra estabilizarse y volar con su propia creación. Mientras surca los cielos, se conmueve al darse cuenta de que las habilidades que aprendió ayudando a su madre son las que ahora la salvan en el mundo de la magia. Con determinación renovada, utiliza su capa voladora para intentar alcanzar la flor. Tras múltiples intentos fallidos y golpes contra las rocas, se aferra a la idea de que su capa es como las manos protectoras de su madre, dándole la fuerza necesaria para obtener la corona del rey y cumplir su objetivo de revertir la petrificación. Kifrey regresa al taller y al enterarse de la situación, se dispone a intervenir de inmediato. Tetia le advierte que su interferencia invalidaría el examen. Kifrey se debate entre su preocupación por la vida de la niña y el valor de la pista que ella representa. Sin embargo, antes de que pueda actuar, Coco aparece a través del portal sosteniendo la corona del rey. Tetia la recibe con alivio, mientras Coco le muestra el trofeo a Agete, confirmando que ha obtenido el permiso real. Agete se retira en silencio, sin reconocer el logro de su compañera. Kifrey amonesta a Coco con severidad, explicándole que su imprudencia pudo costarle la vida y que no necesitaba arriesgarse así para demostrar su valía, pues ya la consideraba su aprendiz. Finalmente, Kifrey le hace entrega formal de su uniforme. Al colocarse la capa, le explica que esta prenda es un símbolo de orgullo, pero también un grillete moral que la obliga a no usar la magia para el mal. Coco se viste con su uniforme de maga, mientras su maestro le pide que, de ahora en adelante, porte su identidad con responsabilidad y vigile siempre la naturaleza de su magia.
En el estudio de las artes mágicas, se revela que la magia se sustenta sobre 4 crestas fundamentales: fuego, viento, agua y tierra. Estas son consideradas los pilares básicos que todo mago debe dominar, y ha llegado el momento de que Coco comience su práctica formal con ellas. Sin embargo, la concentración de Coco se ve perturbada por Tetia, quien se queja y se estira ruidosamente a su lado. Al intentar cerrar un círculo, Coco activa accidentalmente una cresta de fuego, provocando un pequeño incendio dentro de la casa que Tetia logra sofocar con rapidez. Ante la confusión, Coco explica que su intención era practicar un hechizo para surcar los cielos, pero Kifrey interviene para advertirle que la cresta de fuego es extremadamente peligrosa y requiere un equilibrio preciso en su tamaño. Tetia, quien presume de haber aprobado su examen en los picos de inmediato, pregunta a Coco por su obsesión con los hechizos de vuelo. Coco confiesa que tras haber estropeado los zapatos voladores que le prestó Agete, su único deseo es repararlos antes de devolverlos. El problema radica en que al intentar dibujar los círculos mágicos en las suelas, sus trazos resultan temblorosos. Tras observar la herramienta de su aprendiz, Kifrey deduce que la pluma actual no se adapta a la mano de la niña y sugiere que el peso o el agarre podrían estar afectando su comodidad. Por ello, decide que lo mejor es visitar el Bazar de la Magia, un mercado especializado donde se puede obtener cualquier material místico imaginable. El grupo emprende el viaje hacia el bazar en la isla de Karum. Debido a que Coco y Agete carecen de calzado mágico en ese momento, Kifrey debe llevarlas cargadas. Al llegar, el maestro explica que Karum es la ciudad de magos más grande cercana al taller y que su fundación se debe a un faro construido para proteger a los habitantes de los topos serpiente que habitan en el bosque lodoso circundante. Coco apenas presta atención a la explicación, maravillada por la presencia de magos en cada rincón. Agete, impaciente, decide adelantarse para visitar otras tiendas por su cuenta, considerando una pérdida de tiempo acompañar a Coco en su asombro turístico. Al quedarse solos, Kifrey indaga si Coco desea entablar una amistad con Agete, a lo que la niña responde afirmativamente. Mientras recorren los callejones, Coco siente que finalmente está cumpliendo su sueño de ver el mundo a través de los ojos de un mago, aunque por un instante cree percibir una silueta observándola desde las sombras de un callejón. Finalmente llegan a El Filo de las Estrellas, la tienda de materiales mágicos regentada por el señor Nornoa. En el interior, Coco queda fascinada por un enorme árbol de plata. Nornoa se extraña de que un aprendiz ignore la existencia de algo tan básico, pero Kifrey sale en defensa de Coco explicando que lleva muy pocos días en el oficio. Al comprender que se trata de la niña de los rumores, Nornoa se disculpa y se ofrece a mostrarle cómo se extrae la tinta mágica. En su laboratorio, el comerciante corta una rama negra del árbol y la sumerge en agua caliente, la cual se tiñe de oscuro de inmediato. Explica que la savia del árbol de plata es la base de toda tinta mágica. Mientras el árbol está sano, brilla como la plata, pero sus ramas muertas se vuelven negras y tóxicas. Según la leyenda, un árbol de plata se enamoró de un mago en el pasado y le entregó su savia como tinta y sus ramas como varitas. Nornoa le obsequia a Coco un frasco de tinta y la anima a encontrar su varita perfecta. Al descender al piso inferior con Tetia, Coco divisa a través de una ventana al misterioso mago que le vendió el libro prohibido en el pasado. Sin dudarlo, sale en su persecución, dejando atrás a una preocupada Tetia que teme que se pierdan en la ciudad. Durante la carrera, Tetia logra alcanzar a Coco y ambas se encuentran con Agete, quien se une a la búsqueda. Sin embargo, una densa niebla cubre repentinamente el lugar. Cuando la visibilidad regresa, las niñas se encuentran en un entorno desconocido. Agete intercepta a Coco y le ordena detenerse, pero la ciudad ha cambiado por completo. El suelo y las paredes son de una piedra blanca que no existe en Karum. Agete deduce que han sido víctimas de un hechizo prohibido de teletransportación masiva. Tetia, tras una breve inspección aérea, confirma aterrorizada que ya no están en la isla y urge al grupo a huir. De repente, un enorme dragón azul emerge frente a ellas. El mago enmascarado aparece nuevamente, dándole a Coco la bienvenida al mundo de la magia y llamándola su esperanza. Mientras tanto, en la tienda de Nornoa, Kifrey comienza a preocuparse por la desaparición de sus aprendices. Tatar, el joven ayudante de la tienda, le informa que vio a las niñas corriendo tras un sujeto con una máscara en forma de ojo. Esta descripción confirma los peores temores de Kifrey, quien identifica al captor como un miembro de la banda del sombrero de ala, un grupo peligroso que utiliza indumentaria de tiempos antiguos. En la dimensión desconocida, las aprendices entran en pánico ante la inminente amenaza del dragón. Agete asume el liderazgo y ordena moverse con cautela antes de iniciar la huida. El dragón las persigue implacablemente y Agete utiliza un hechizo de fuego para ganar tiempo. Coco admira la velocidad con la que su compañera dibuja la magia, pero Agete le aclara que simplemente está activando círculos predibujados en su blog de notas. El grupo termina atrapado en un callejón sin salida. Tetia, al borde del colapso emocional, lamenta haber terminado en esa situación, lo que hace que Coco se sienta profundamente culpable por haberlas arrastrado allí. A pesar de la tensión, las tres buscan una solución. Tetia utiliza su sombrero y magia de viento para crear una distracción que desvía la atención de la bestia. En ese momento, Coco nota un sello mágico extraño en una de las paredes e intenta
señalárselo a Agete. Sin embargo, su intervención provoca que Agete arruine un trazo crítico, desatando la furia de esta última. Agete insulta a Coco con crueldad, culpándola no solo de su situación actual, sino comparando su torpeza con el incidente que petrificó a su madre, y le ordena que deje de intentar ayudar. Richie logra finalmente abrir una vía de escape, y Agete insta a las demás a alejarse de Coco. La niña, sola y afligida, recoge el sombrero de Tetia mientras se pregunta cómo remediar el desastre. Simultáneamente, Kifri busca desesperadamente a sus alumnas, guiado por el gusano pincel hacia el punto exacto de la desaparición, rogando llegar a tiempo para salvarlas de la banda del sombrero de ala. Las jóvenes aprendices continúan ocultándose del dragón en la extraña dimensión donde han quedado atrapadas. Tras correr durante un tiempo considerable, se dan cuenta de que siempre regresan al mismo punto, un agujero abierto previamente por Richie, por lo que deciden buscar refugio en un lugar con techo. Tetia permanece visiblemente asustada y temblorosa. Coco, sintiéndose responsable de la situación, se acerca para devolverle su sombrero y pedirle disculpas por haberla arrastrado a ese peligro. Para evitar una conversación incómoda y reconfortarla, Coco le entrega su propia capa, explicando que la prenda le otorga el valor necesario para aparentar ser una maga incluso cuando está muerta de miedo. Le pide a Tetia que la use, pues considera que una maga experimentada como ella la necesita más que una chica ignorante e inútil como se percibe a sí misma. Tetia reacciona utilizando su magia para envolver a Coco en una especie de nube cálida y le pide perdón por haberla mirado de manera acusadora anteriormente. Aunque Coco le asegura que sus reproches tenían fundamento, Tetia insiste en que no hay diferencia entre culparla de palabra o con la mirada. Admite que intentó descargar en ella su propio miedo cuando por su experiencia era ella quien debía protegerla. Tetia revela que el hechizo de la nube es una invención propia de su infancia, nacida del sueño de dormir sobre las nubes. Aunque confiesa que aún no logra perfeccionarlo, atesora su creación y espera que algún día sea aprobado como un hechizo público. Al devolverle la capa a Coco, le recuerda que el día que dejen de usar sus capas de aprendices será cuando todas regresen a casa como magas consagradas. El momento es interrumpido por Agete, quien aporta una visión pragmática al hechizo de Tetia, sugiriendo que para que alguien pueda volar sobre la nube, debe mantener una masa y consistencia adecuadas, quizás usando algodón como sustituto. Tetia se resiste a la idea de convertir su sueño en un simple colchón, pero Agete las devuelve a la realidad. Deben encontrar una forma de volver a casa. Actualmente están atrapadas en una distorsión dimensional, y la única salida es localizar un círculo mágico. Coco señala la ubicación del círculo que vio previamente, pero al acercarse notan algo inquietante. El dragón parece haber crecido o ellas se han cogido. La bestia custodia directamente el círculo mágico, obligándolas a buscar una forma de enfrentarlo. Coco advierte a Agete que la magia de fuego no parece afectar al monstruo. Propone un plan alternativo basado en la idea de Tetia. En lugar de derrotarlo, deben apaciguarlo. Coco explica que el entorno es gélido, pero la nube de Tetia es cálida y relajante. Si crean una nube lo suficientemente grande para el dragón, este probablemente preferirá descansar en ella en lugar de atacar. Richie apoya la idea, llamándolo el hechizo de cama definitivo. Mientras organizan el plan, Coco admite que su preocupación también nace de haber visto al dragón estrellarse por su culpa y desea que conozca una magia dulce y gentil que no lo lastime. Agete, aunque sorprendido por la compasión de Coco, acepta coordinar el trabajo en equipo. Para ejecutar el plan necesitan un material blando que soporte el peso de la bestia. Deciden utilizar arena fina obtenida mediante un hechizo de pulverización de estructuras. Richie se encarga de los trazos circulares precisos, mientras Tetia diseña la forma de reunir la arena sin compactarla. Agete le ordena a Coco no intervenir directamente en los dibujos debido a su falta de habilidad, pidiéndole solo que no estorbe. Sin embargo, Coco aprovecha el tiempo para observar los métodos de sus compañeras. Nota que todas trazan una circunferencia invisible en el aire antes de dibujar el círculo real. Coco comienza a practicar este movimiento repetidamente hasta que cae la noche. La frustración crece entre las chicas al no lograr la estabilidad deseada, pero de pronto Coco logra encender y mantener una pequeña llama estable. Ante la sorpresa de sus compañeras, explica que lo logró tras observar y repetir sus movimientos incesantemente. Esta constancia inspira a Agete para hallar la solución técnica. Utilizar la repetición del hechizo de pulverización y concentración para crear una nube de arena que mantenga su forma acolchada bajo un gran peso. Las aprendices se despliegan por los edificios y activan una serie de círculos coordinados que generan una enorme cúpula de espuma de arena. El dragón, atraído por la comodidad y el calor, se acomoda en la estructura y cae profundamente dormido. Tetia observa satisfecha que su magia ha hecho feliz a alguien por primera vez, incluso si se trata de un monstruo. Finalmente llegan al círculo mágico
mágico de salida, cuya estructura les resulta desconocida. Mientras tanto, en la ciudad de Karum, Keyfrey continúa la búsqueda asistido por Tatar y el gusano pincel. El gusano, atraído por el aroma de la tinta mágica bajo los escombros, guía a Keyfrey hacia un círculo oculto que dispara un rayo de energía, el cual el maestro logra esquivar apenas a tiempo para proteger a Tatar. De regreso en la otra dimensión, las chicas intentan activar el círculo sospechoso, provocando el colapso del mundo. En el caos, el suelo cede y Agete cae al vacío. Sin sus zapatos voladores, se cree perdida hasta que Keyfrey aparece volando y la rescata. Keyfrey ordena a Agete sujetarse con fuerza y realiza una proeza mágica. Absorbe la humedad de las nubes del entorno para manifestar un colosal dragón de agua que impacta y noquea al dragón real. Las chicas vuelan hacia su maestro, pero el alivio es incompleto. Coco no está con ellas. La niña se encuentra desmayada en los brazos del misterioso mago del sombrero de ala. El enmascarado comenta que ha esperado mucho tiempo para que la semilla plantada en Coco germine, y antes de retirarse le deja un regalo que asegura le enseñará más que las lecciones de Keyfrey. El villano desaparece, dejando a Coco en el suelo antes de que lleguen los demás. Poco después, Coco despierta y se alegra de ver a sus compañeras a salvo. Keyfrey le pregunta con urgencia si el hombre del sombrero de ala le hizo algo, pero ella asegura estar solo adormilada. Al ver las heridas y la suciedad de sus amigas, Coco rompe a llorar pidiendo perdón por el peligro causado. Keyfrey la consuela revelando que Tetia le contó cómo sus ideas fueron la clave para salvarlas. Le explica que la base de la magia no es solo la destreza técnica, sino también la inventiva. Nornoa aparece y le sugiere buscar descanso en una posada dada la hora, pero Keyfrey tiene una petición final para él. Le muestra el círculo mágico oculto tras las baldosas y le ordena investigar la composición de la tinta utilizada. Keyfrey le exige estrictamente no informar a la Orden de la Caballería de Seguridad Mágica sobre lo ocurrido, aunque Nornoa duda, alegando su obligación de denunciar la magia prohibida. La mirada intimidante y la orden directa de Keyfrey lo llenan de temor y lo obligan a aceptar el trato en silencio. Tras el regreso al atelier después de los eventos en Karun, la vida cotidiana de las aprendices retoma su curso, marcada por la disciplina del estudio y la práctica constante. El ambiente se percibe tenso para Agete, a quien el más mínimo ruido parece incomodarla profundamente. En lugar de recurrir a sus habituales reproches hacia Coco, opta por retirarse a las afueras del taller para practicar en soledad. Allí, al cerrar un círculo mágico, logra manifestar un pilar de luz, aunque se siente insatisfecha con el resultado al percibirlo inestable y carente de la fuerza necesaria. Observa cómo una pequeña paloma se acerca atraída por el destello, pero el hechizo se desvanece rápidamente y el ave se marcha. Por su parte, Coco se encuentra en un estado de frustración y agotamiento físico. Reflexiona sobre su desempeño en Karun y lamenta no haber elegido una pluma que se adaptara mejor a su mano, pues aunque con la tiza logra trazos perfectos en superficies grandes, le resulta casi imposible trabajar con precisión en pequeños fragmentos de papel. A pesar del desánimo, se obliga a levantarse para evitar caer en una depresión profunda, consciente de que la única forma de avanzar es mediante la repetición y la constancia. Sin embargo, el sueño comienza a vencerla hasta que Keyfrey aparece y le advierte que podría resfriarse si duerme a la intemperie. Coco, avergonzada, intenta ocultar su pesimismo y le asegura a su maestro que se esforzará más para superar el desafío de la Torre de los Libros. Keyfrey, en lugar de reprenderla, coloca la libreta de la niña sobre su cabeza y la invita a la cocina. Una vez allí, le ofrece probar un estofado contenido en un jarrón. Coco queda maravillada por el sabor, pero entra en pánico cuando Keyfrey le revela que la comida fue preparada hace 2 años. El maestro la tranquiliza explicándole que la olla posee un hechizo que repite el tiempo en que el plato estaba recién hecho, aunque aclara que los patrones mágicos deben redibujarse periódicamente para evitar su deterioro. Aprovechando la ocasión, Keyfrey le entrega unas batatas de carcasa dura para que las hace utilizando el hechizo de fuego que ella ya conoce. Coco falla en su primer intento debido al peso de las batatas, lo que obliga al maestro a explicarle que debe trazar una flecha de flotación más larga y ajustar la proporción de la cresta del dibujo. Tras varios intentos fallidos y correcciones técnicas, Coco logra asar la batata correctamente. En ese momento de calma, Keyfrey le confiesa que su primer éxito mágico fue con el agua. A pesar de que no sabía nadar ni le gustaba mojarse, practicó incansablemente solo para evitar la tarea de lavar los platos. Con esta anécdota le enseña a Coco que no hay mejor maestro que la vida misma y que la magia debe integrarse en las necesidades diarias si se desea aprender de forma insaciable. Tetia y Riche se unen a ellos atraídas por el aroma de la comida. Keyfrey informa que ese día la cocina está a cargo de Coco, quien se dedica a fundir queso sobre hamburguesas para el grupo. Coco sugiere realizar un picnic al aire libre, y aunque Agete rechaza la invitación alegando que debe seguir trabajando y que está lloviendo, Keyfrey decide que el clima no será un impedimento. Haciendo uso de su autoridad
autoridad como mago, el maestro despeja el camino bajo la lluvia mientras avanzan hacia el refugio de un puente cercano. Allí, mientras disfrutan de la comida y observan cómo las nubes comienzan a retirarse, Coco corre entusiasmada de regreso a la casa para buscar a Agete y que todos puedan contemplar el cielo despejado. Al abrir la puerta, Coco se topa con un desconocido de mirada fría que le pregunta si trae un mensaje de Alira. Chiefrey interviene de inmediato, resguardando a su aprendiz de la tormenta que se avecina y presentando al recién llegado como Olrugio. El sujeto se muestra sorprendido y molesto al descubrir que Chiefrey ha tomado a una nueva aprendiz sin su conocimiento. Cuando Chiefrey explica que Coco es una víctima de un hechizo prohibido de los sombreros de ala, Olrugio reacciona con severidad tomando a la niña de la mano con la intención de entregarla a la Orden de Caballería de Seguridad Mágica para evitar problemas legales. Chiefrey bloquea el camino con magia, declarando que no permitirá que se lleven a la pequeña, a pesar de que Olrugio es su mejor amigo. Una vez dentro de la casa, Olrugio se muestra incrédulo ante el hecho de que Chiefrey haya aceptado a una no iniciada como discípula. Chiefrey le explica a Coco que Olrugio desempeña el papel de ojo avisor del atelier. Debido a que los talleres periféricos suelen ser aislados, existe la norma de que un segundo mago resida en ellos para vigilar y reportar cualquier anomalía al gran auditorio. Chiefrey argumenta que si le borraran la memoria a Coco, perderían la única pista sobre el autor del libro de hechizos prohibidos que convirtió a la madre de la niña en piedra. La discusión se torna seria cuando Chiefrey detalla la naturaleza de la Orden de Caballería de Seguridad Mágica. Ellos son los encargados de borrar los recuerdos de cualquier persona ajena al mundo mágico que descubra sus secretos. Actuando sin compasión ni excepciones, Chiefrey advierte que si se llevan a Coco, no solo olvidará la tragedia de su madre, sino también su profunda fascinación y amor por la magia. Asumiendo la responsabilidad total por haber permitido que la niña viera el secreto, Chiefrey declara que si van a borrar la memoria de Coco, también tendrían que hacerlo con él. Impactado por tal determinación, Olrugio acepta a regañadientes la situación, aunque advierte que ante cualquier incidente futuro informará de inmediato a las autoridades superiores. Posteriormente, Chiefrey ordena a las niñas tomar un baño caliente. Durante la noche, el gusano pincel de Coco se escapa y entra en la habitación de Olrugio. A pesar de una advertencia en la puerta sobre posibles maldiciones, Coco entra para recuperar a su mascota y termina estornudando. Olrugio se acerca y le entrega al gusano, el cual ha secado instantáneamente con su magia. Acto seguido, utiliza el poder de su anillo para secar también a Coco, justificando su acción para evitar que el ojo avisor tenga que lidiar con enfermos. Antes de expulsarla de su cuarto, Olrugio le permite ver su obra más representativa, un suelo de baldosas bioluminiscentes que reaccionan al tacto. Coco queda maravillada al reconocer esas luces, revelando que fueron precisamente esas baldosas las que la hicieron soñar con la magia en su infancia, convirtiéndose en un recuerdo que la impulsó a seguir adelante. Al agradecerle y llamarlo maestro Olrugio, el mago se muestra avergonzado y la echa de su habitación, aunque en privado reflexiona sobre las palabras de Chiefrey y la crueldad de borrar una pasión tan pura. De regreso en su habitación compartida, Coco invita a Agete a practicar juntas en la sala, pero esta se niega, prefiriendo la soledad para concentrarse mejor. A pesar del fuerte ruido de la lluvia golpeando las ventanas, Agete utiliza la distracción como un desafío adicional para su entrenamiento. Logra finalmente crear un pilar de luz más estable y se convence de que pronto podrá enfrentar el próximo examen oficial. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando un grupo de aldeanos desesperados llega al atelier pidiendo ayuda. Tetia informa que el puente del río se ha desplomado debido a la tormenta y que un carruaje con un niño a bordo ha quedado atrapado en medio de la corriente. Al ver la gravedad de la situación, Agete comprende que es el momento de aplicar sus conocimientos en el mundo real y le pide a Chiefrey que la lleve con él para ayudar en el rescate. Chiefrey advierte que la situación no es tan sencilla. Agete todavía no ha aprobado el segundo examen, el cual autoriza el uso de magia frente a personas comunes. Ante la restricción, Agete cuestiona cuándo podrá demostrar sus verdaderas capacidades. Ella ha entrenado muy duro de forma independiente para actuar ante el público. Sostiene que los alumnos necesitan más oportunidades prácticas para ganar experiencia. Chiefrey insiste en que la iniciativa es muy apresurada. Mientras tanto, los civiles piden ayuda con desesperación porque el tiempo se agota. En ese momento llega Olrugio y anuncia que se adelantará llevándose a Agete. La joven busca entusiasmada su sombrero y su capa. Al ver su determinación, las demás aprendices deciden unirse a la misión. Chiefrey muestra preocupación, pero Olrugio le aconseja calma. Afirma que las jóvenes comprenderán mejor las cosas al enfrentar la realidad. Chiefrey confiesa que le inquieta la actitud de Agete, quien parece más enfocada en el miedo al fracaso que en la satisfacción del éxito. Teme que cometa un grave error por actuar con tanta prisa. Poco después, Agete y Olrugio llegan al río y divisan la carreta atrapada entre las aguas. Los civiles experimentan un profundo alivio
alivio al ver llegar a los magos. Olrugio entrega de inmediato sus anillos a Agete, le ordena usarlos para secar a los afectados y le pide esperar instrucciones al terminar. El maestro procede a desplegar un portal de transporte para evacuar a las personas. Agete pregunta si esa tarea sencilla es todo lo que hará. Olrugio confirma la orden y le pregunta si considera que la labor es indigna de su esfuerzo. Añade que si mantiene esa actitud soberbia, Kifrey tiene motivos justos para desconfiar de ella. El mago le aconseja reflexionar sobre el verdadero propósito de la magia si realmente desea ser útil en una emergencia. Cuando el portal se activa, Kifrey llega al lugar junto al resto de las alumnas. Kifrey utiliza su poder para dividir la corriente del río en dos secciones. Esta maniobra otorga a Olrugio el tiempo necesario para rescatar a los atrapados. Aunque la corriente fluvial golpea con una fuerza descomunal, logran salvar a todos los civiles con éxito. Al ponerse a salvo, el padre del pequeño Dagda corre a abrazar a su hijo y agradece profundamente a los magos. Kifrey resta importancia al elogio y señala que sus alumnas tienen medicinas listas para atender a los heridos en la orilla. Al revisar los alrededores, Kifrey nota que las aprendices contemplan fascinadas su arma mística. El maestro recoge la espada y explica que se llama el filo separador de aguas. Revela que la hoja posee grabados múltiples círculos mágicos capaces de dividir incluso el agua marina. Tetia pide permiso para tocar el arma, pero Kifrey se lo niega con firmeza. Advierte que las herramientas que concentran magia de combate deben manipularse con extremo cuidado. Tras la negativa, Olrugio informa que subirá por el cauce para verificar que no existan más riesgos. Kifrey aprueba la inspección y solicita a Tetia que lo acompañe a revisar los daños río abajo, mientras Olrugio avanza junto a Riche. Más tarde, el grupo se distribuye para curar las heridas de los afectados y secar sus ropas. Coco trabaja con prisa en la reparación de los zapatos voladores de Agete. Al sanar a un herido, el hombre le agradece llamándola pequeña maga, lo que entusiasma a la joven. En otra zona, Dagda ordena a su hijo que suba a la orilla y deje de actuar con imprudencia. El niño ignora la advertencia y desciende por una cuerda para recuperar el equipaje atascado. El infante asegura que la tarea es fácil porque los objetos están cerca, pero su padre le grita que el terreno es inestable y puede colapsar. El peligro se materializa cuando el árbol que sostiene la cuerda cede ante la fragilidad del suelo, provocando un gran derrumbe. Dagda observa con horror el accidente e intenta avanzar hacia el precipicio, pero Agete y un anciano lo sujetan para protegerlo. Al disiparse la densa nube de polvo, Agete localiza el sombrero de Coco y teme lo peor. Sin embargo, Coco grita para avisar que se encuentra a salvo, sostenida firmemente de una roca alta. El panorama es grave porque el hijo de Dagda, llamado Koster, ha quedado atrapado bajo los escombros. Al ver la gravedad de la situación, el padre suplica a Agete que use sus poderes para salvar al niño. Agete comprende que se encuentra ante una oportunidad crucial. Los maestros están lejos, sus zapatos voladores están dañados y Coco no puede moverse del risco. La situación califica como una emergencia real, donde sus habilidades pueden demostrar su verdadero valor como maga. Sin embargo, los civiles la observan y le preguntan qué tipo de conjuro va a realizar. Esta presión social activa un doloroso recuerdo de su infancia. Agete rememora el sufrimiento que padeció debido a las altas expectativas de su clan, ya que su magia siempre fue considerada muy ordinaria. Su madre le había comunicado con frialdad que no la aceptaría como aprendiz porque en su linaje no había espacio para personas carentes de un talento excepcional. Un grito de Coco interrumpe sus amargos pensamientos. La niña pide instrucciones precisas desde su posición para auxiliar a Koster. Las palabras de su compañera le recuerdan el consejo de Olrugio sobre la verdadera utilidad de la magia. Agete recupera la calma y analiza las condiciones del entorno. Coco le informa que la corriente en esa zona es débil y ella puede moverse, pero sus herramientas mágicas están mojadas. Además, Koster ha perdido el conocimiento y la roca que lo aprisiona es demasiado pesada para un esfuerzo físico común. Agete se encuentra en un dilema, ya que las leyes prohíben trazar círculos mágicos a la vista de los civiles, y Coco no puede conjurar con sus utensilios húmedos. Mientras tanto, en la sede de la Fuerza Mágica, los oficiales informan al comandante Istis sobre una anomalía cerca de Karun. Varios testigos presenciaron un pilar colosal de agua en medio del bosque. Al escuchar la gravedad del reporte, el comandante ordena a su unidad partir de inmediato hacia la zona del incidente. En el río, Coco pregunta a Agete si todavía conserva el anillo mágico de Olrugio. Agete comprende el plan de su compañera y le lanza el artefacto con rapidez. El desafío es enorme porque Coco es una principiante y resulta muy difícil trazar un círculo místico de forma oculta. Mientras Coco busca una superficie apta para dibujar, Agete decide realizar una distracción masiva para desviar la mirada de los aldeanos. La joven se adelanta y se presenta con voz imponente como Agete Arkron, la discípula número 1 del maestro Kifrey. Anuncia que exhibirá el poder de su emblema místico, logrando capturar la atención absoluta de los presentes. Agete confía en su arduo entrenamiento para ejecutar el movimiento con precisión. Al completar los trazos en el aire, genera un fénix de luz brillante que deslumbra a la multitud. Agete hace una señal visual para que su compañera actúe sin demora. Coco inicia el conjuro, pero siente una gran inseguridad debido a su falta de práctica con la magia de levitación. Mover una estructura tan pesada
pesada representa un reto mayúsculo para su nivel actual. En ese momento, Custer recupera el conocimiento y manifiesta que pensó haber muerto al ver un nave luminosa en el cielo. Coco le aclara que el resplandor proviene del hechizo de su amiga. Al decir estas palabras, la pequeña concibe una solución alternativa para resolver la crisis. Agete nota que el Fénix luminoso comienza a desvanecerse y teme no poder contener la atención del público por más tiempo. Dagda se impacienta al ver que el ave de luz no remueve los escombros y decide bajar él mismo a buscar a su hijo. Agete entra en pánico porque el hombre descubrirá a Coco en pleno proceso de dibujo. De repente, la multitud queda atónita al ver a Coco levitando en el aire junto al cuerpo de Custer. La niña pide disculpas con timidez y solicita que los ayuden a descender porque no puede sostener el peso ella sola. Los civiles acuden de inmediato a rescatar al infante. Una vez a salvo, Coco borra el trazo oculto en su vestimenta y abraza a Agete con entusiasmo. Confiesa que sintió mucho miedo de fallar en el intento. Agete la aparta con frialdad y le exige una explicación sobre cómo logró mover la roca. Coco revela que recordó el conjuro de destrucción de rocas que las había salvado en el pasado. En aquella ocasión ella no pudo hacer nada, pero la luz del Fénix de Agete le devolvió la memoria y la inspiración para actuar. Coco agradece sinceramente el apoyo, pero Agete aclara con dureza que solo buscaba llamar a los maestros y afirma que no son amigas. Coco ignora el desplante y contempla feliz la reunión de la familia, expresando su deseo de salvar a su propia madre en el futuro. De forma imprevista, unas ataduras mágicas surgen del entorno y apresan a las dos aprendices. Agete reconoce los filamentos como bandas de restricción plateadas, utilizadas exclusivamente por la Orden de Caballería. Al ver las capas escarlatas y los sombreros oficiales, confirma la identidad de los recién llegados. El comandante Istis exige saber cuál de las dos ejecutó la magia. Advierte que, a pesar de su corta edad, no mostrará indulgencia con las sospechosas. El oficial las acusa de ser cómplices de los Sombreros de Ala, una organización criminal prohibida. Agete niega el cargo con vehemencia y argumenta que solo emplearon un conjuro de auxilio para rescatar a los niños atrapados. Isis ordena a las jóvenes observar las consecuencias de sus acciones en el terreno. Las niñas quedan horrorizadas al notar que la roca, el lecho del río y las laderas se han transformado por completo en arena fina. Además, el agua del cauce se está evaporando a gran velocidad por un efecto adverso. Coco entra en pánico y asegura que ella no diseñó ese resultado destructivo. Al escuchar la confesión de autoría, Istis sujeta a Coco con severidad. El comandante determina que un aprendiz no puede manifestar semejante nivel de destrucción sin haber violado un tabú mágico elemental. Por esta razón, el oficial declara que la niña debe recibir el castigo del olvido inmediato. En el último segundo, Rich sale disparada y logra evitar que le borren la memoria a Coco, destruyendo al mismo tiempo las ligaduras místicas con un conjuro de fuego. Las jóvenes caen sobre el arenero para dragones amortiguando el impacto, mientras Tetia expresa su indignación y confronta a Isis Test de forma directa. La aprendiz recrimina al oficial su negativa a escuchar las explicaciones de las niñas. El asistente de la orden señala que las sospechosas incineraron un estandarte oficial, pero Riche contraataca manifestando su desprecio por los adultos que subestiman la dignidad de la infancia. Istis sostiene que las reglas son absolutas y no admiten excepciones en ninguna circunstancia, pues solo la obediencia estricta sostiene el orden de la sociedad mágica. Chiffrey interviene en ese instante para desafiar al comandante con su espada y le advierte que sufrirá graves consecuencias si intenta lastimar a sus alumnas. El caballero reconoce el estilo del maestro en la insolencia de las niñas y manifiesta que su conducta es idéntica a la de su tutor. Chiffrey responde con orgullo que prefiere ese carácter indómito antes que formar estudiantes sumisas. Istis detiene a su escolta y explica que su deber es contener los conjuros marciales que alteran la geografía, ya que dichas prácticas pertenecen a la época de la conspiración y representan una amenaza actual. Chiffrey argumenta que castigar con la amnesia colectiva sin una investigación previa es una acción intolerable, confirmando además que él no ha provisto a sus discípulas de las herramientas necesarias para ejecutar un encantamiento de tal magnitud. Ante la aclaración, el oficial sospecha que los Sombreros de Ala podrían estar involucrados en el suceso. Olrugio interrumpe la disputa para recordarles que el deber primordial de un mago es consagrar sus conocimientos al auxilio de los desvalidos. Señala que las aprendices demostraron mayor madurez que los adultos y ordena a la caballería suspender la discusión para colaborar en las labores de rescate. La orden acata la instrucción y una de las terapeutas atiende al pequeño herido. Tras contener la hemorragia, la mujer advierte al padre que deben trasladar al niño a Karun para recibir atención especializada. Desesperado, el hombre sujeta el brazo de la sanadora y le suplica que utilice su magia para curarlo de inmediato, tras haber presenciado la restauración del estandarte. La especialista rechaza la petición con brusquedad, exigiéndole que la suelte y recordándole los límites de su labor. Con la situación controlada y los civiles evacuados, Isis establece un cordón de seguridad exclusivo para magos con el fin de iniciar las indagaciones. Más tarde, el oficial ordena a Coco replicar
explicar el procedimiento previo, pero el intento solo produce una pulverización básica y ordinaria. Kiss deduce que la niña utilizó un recurso convencional, pero sospecha de un pacto secreto, ya que los sombreros de ala suelen tatuarse círculos místicos en la piel para amplificar sus habilidades. El caballero inspecciona las manos del aprendiz y detecta callosidades de formación reciente, intentando profundizar en el examen hasta que Kifrey detiene el interrogatorio. Antes de retirarse, Istis advierte que remitirá el caso al gran auditorio de los magos y promete aplicar un castigo severo si descubre que el atelier originó el incidente. Una vez a salvo, Kifrey ofrece disculpas a sus alumnas por haberlas dejado solas, pero les amonesta por la temeridad de sus acciones. Les explica que si un civil hubiera descubierto el funcionamiento interno de la magia, el protocolo habría exigido borrar los recuerdos de todos los presentes, destruyendo así fragmentos valiosos de sus vidas. Agete teme que el incidente provoque el aplazamiento de su evaluación, pero Kifrey le sorprende al anunciar que presentará la solicitud oficial para su segundo examen. Si aprueba, obtendrá la autorización para realizar misiones de campo, siempre y cuando jure no volver a conjurar ante personas comunes hasta recibir el título. Tetia protesta porque desea participar en la prueba, pero el maestro le recuerda que aún debe dominar los trazos básicos del manual. Olrugio cuestiona la decisión debido a la inestabilidad emocional de Agete, pero Kifrey confiesa que percibe una maduración positiva en la joven y desea otorgarle un voto de confianza. Mientras tanto, la patrulla de la caballería debate sobre la nueva alumna de Kifrey, sospechando que es la profana de la que hablan los rumores. Debido a que el hogar de Coco permanece petrificado, los oficiales reconocen que solo una confesión directa servirá como evidencia. Al observar la fragilidad del río seco, un caballero compara a la niña con una roca que puede alterar la corriente y generar un colapso general, sugiriendo la necesidad de removerla del camino por cualquier medio. En el cauce, Coco observa maravillada cómo Olrugio utiliza su pluma estilográfica para trazar un puente de piedra sobre la roca, devolviendo el flujo natural al agua a medida que el efecto de la pulverización se disipa. Kifrey localiza el sombrero abandonado y el tintero de Coco, entregándoselos con una seria advertencia sobre el peligro de descuidar materiales mágicos. La pequeña se extraña al notar que el nivel del fluido permanece intacto y deduce con inocencia que posee un recipiente inagotable. Al examinar el objeto, el maestro detecta una anomalía preocupante. Lejos de allí, el miembro de los sombreros de ala que vigila Coco reflexiona sobre la magia como una ilusión que embellece el entorno a costa de manchar las manos de quien la ejecuta. El hechicero realiza una incisión en su propia piel para mezclar su sangre con la sustancia mística, preguntándose cuánto tiempo podrá sostenerse el engaño. De vuelta al río, Kifrey interroga a la niña para confirmar si Nornoa le entregó ese tintero. Ante la afirmación, el mago encomienda a Olrugio el traslado de las menores al taller, decidiendo desviarse hacia Karun con el pretexto de adquirir la pluma oficial que Coco necesita. Olrugio aprovecha la ocasión para encargar licor de savia, mientras Kifrey se marcha con la firme determinación de esclarecer el misterio del envase. Al llegar al bazar de Nornoa, el maestro nota con inquietud que el acceso principal está cerrado, pero el oportuno encuentro con Tartar facilita la entrada al establecimiento. Tartar abre las puertas y guía a los visitantes hacia el interior. Coco se sorprende al ver que la distribución de las habitaciones ha cambiado, y el joven le explica que la arquitectura interna se reconfigura según el pomo de la puerta que se utilice. Mientras el comerciante busca a su abuelo en la planta superior, repara en una herida en la pierna de Coco y le invita al taller de alquimia para realizar una curación. En el laboratorio, el muchacho le pide que no altere el orden de los frascos, explicándole que trabaja con pigmentos especiales capaces de potenciar los efectos de los trazos mágicos. En el despacho principal, Kifrey expone sus sospechas ante Nornoa. El anciano revela que ha intentado aislar los componentes del residuo hallado en las baldosas mediante un contrahechizo, pero los elementos están tan integrados que resultan imposibles de disolver. Kifrey le muestra el tintero de su alumna, y Nornoa identifica de inmediato el mismo tono cromático de la baldosa, reconociendo además que el envase pertenece a su inventario. El maestro comprende entonces que un miembro de los sombreros de ala alteró el objeto. Sin escuchar las advertencias del boticario, Kifrey procede a experimentar con el fluido desconocido. En el piso inferior, Coco interroga a Tartar sobre las propiedades de los materiales, fascinada por los conocimientos del joven. Al concluir el vendaje, la niña expresa su admiración y confiesa que envidia su vida en el bazar. Tartar responde con timidez que un taller místico ofrece mejores condiciones y guarda silencio cuando ella le pregunta si es un aprendiz oficial. Deseosa de aprender más, Coco sube a una escalera para señalar un frasco de color rojo intenso en las estanterías altas. De repente, una potente descarga de luz ilumina el taller, derribando a los jóvenes y desordenando por completo el inventario. Tartar entra en pánico al ver las botellas desprovistas de sus etiquetas correspondientes. El joven confiesa con desesperación que solo conocía los reactivos por su ubicación exacta, ya que padece el síndrome del ojo plateado, una condición genética que le impide distinguir los colores y que trunca su sueño de convertirse en mago debido a la rigidez del gremio. Coco le ofrece disculpas y se compromete a ayudarle a reorganizar el laboratorio. En la oficina, Nornoa
ayuda a Kifrey a recuperarse del impacto de la luz, asombrado por la potencia que el reactivo otorgó a un trazo tan pequeño. El maestro deduce que sufrieron el efecto del hechizo de los recipientes gemelos, un sistema donde dos envases comparten un mismo contenido mediante una placa mística oculta. Kifrey comprende que el tintero conecta directamente con la organización criminal y celebra haber encontrado una pista sólida. Nornoa advierte que una sustancia con tal nivel de amplificación representa un peligro inédito que debe notificarse de inmediato al consejo directivo. Sin embargo, Kifrey se opone con firmeza y exige mantener el descubrimiento bajo absoluto secreto. Ante la alarma de su colega, el mago deposita el envase en el suelo y pide disculpas por su determinación. Momentos después, Kifrey se reúne con Coco fuera del bazar. Le miente afirmando que el tintero anterior era un artículo costoso entregado por error y le regala un bolso nuevo como compensación. La niña acepta el obsequio con entusiasmo y le pregunta sobre el síndrome del ojo plateado. El maestro le explica que la enfermedad tiñe la percepción visual con tonalidades grises, lo que representa una severa desventaja dentro de una profesión que valora la agudeza visual y no tolera excepciones. Al notar la tristeza de la pequeña, Kifrey la toma en brazos y le promete que la protegerá con todas sus fuerzas durante su estancia en el atelier. En el interior de la botica, Nornoa reordena los frascos en silencio, mientras Tartar le pide disculpas por el desorden y pregunta por el origen del resplandor. Para sorpresa del joven, el anciano afirma no recordar ninguna anomalía lumínica, revelando que su memoria fue alterada por el conjuro de Kifrey. Tartar intuye la anomalía en el silencio de su abuelo respecto al resplandor místico, sospechando que Kifrey intervino en su mente. Por su parte, Coco se disculpa tras un experimento fallido que proyectó un arbusto de peras sobre su mentor. La niña detalla que amplificó el diagrama místico al notar que el trazo inicial solo agitaba los frutos, provocando el desarraigo total de la planta. Tetia sugiere perfeccionar el diseño mediante vectores de succión giratoria para facilitar la cosecha, recordando que errar permite analizar las causas estructurales del fallo, pues el repaso supera al hábito. Kifrey elogia su madurez pedagógica, pero Aguete interrumpe para instarlas a concentrarse en sus propias deficiencias técnicas. Las aprendices acuden a ella en busca de directrices específicas. Más tarde, Coco indaga sobre la estructura de las evaluaciones oficiales. Riche confirma la existencia de 5 pruebas sagradas, aunque cuestiona su utilidad debido a su destreza innata para el dibujo. Kifrey aclara que los exámenes operan como un espejo de autodescubrimiento cuyo valor radica en la voluntad del aspirante. Explica que los antiguos sabios diseñaron estas pruebas como crónicas de exploración para evitar el sufrimiento de los alumnos. El itinerario consta del permiso real, la lealtad del caballero, la pregunta del guardián de la puerta, la bendición de la reina y las enseñanzas de los sabios. El conjunto conforma el pentagrama místico, cuyo avance expande las prerrogativas legales del mago. El cuarto nivel otorga la emancipación del tutor, mientras que el tercero habilita el acceso a la torre de los libros. Coco fija su atención en este último nivel con la esperanza de rescatar a su madre. Tetia comparte su anhelo de recorrer el mundo tras la graduación para brindar auxilio y conocer la gratitud en múltiples lenguas, planeando además confeccionar un sombrero bicornio personalizado. Riche reitera su rechazo al sistema por negarse a trazar conjuros impuestos. Aguete le advierte que la falta de diversidad limitará su repertorio, pero la joven prefiere el estancamiento antes que la sumisión y se retira al ala residencial. Aguete confiesa su ambición de ingresar como archivera en la gran biblioteca. Tetia revela a Coco que el linaje Arcrone de Aguete desciende de un erudito que conservó su memoria por dictamen de los sabios, sirviendo como guardianes del saber por generaciones. Coco asume la coincidencia de objetivos, pero su compañera interrumpe sus pensamientos para interrogarla sobre su identidad como maga. La niña admite las diferencias de su origen, pero reafirma su enfoque en el aprendizaje de nuevos diagramas. Durante la noche, Coco sufre una pesadilla donde abraza a su progenitora, implorando perdón y ofreciendo renunciar a la hechicería. El entorno se distorsiona y la madre se petrifica mientras la reprende, recordando que los profanos tienen vedado el uso de las artes místicas. En el caos, la silueta de Aguete la culpa del peligro, sugiriendo que la imprudencia destruyó su hogar. La niña huye por un torrente de tinta hasta quedar confinada en un frasco, donde un sombrero de ala le advierte que su ambición causará el colapso del mundo. La ruptura del envase interrumpe el letargo de la pequeña, consumida por los remordimientos. Aguete madruga con el fin de ejercitar sus trazos y encuentra a Kifrey en los pasillos, quien le aconseja priorizar el descanso. Al regresar al dormitorio, Aguete halla a Coco despierta y dedicada al estudio. La pequeña recuerda la premisa de su maestro sobre la asimilación del dibujo como única vía para la redención de su madre. En otra sección del edificio, Kifrey alza barreras místicas de aislamiento y extrae el tintero confiscado, reconociendo que esperó mucho tiempo por ese indicio. Una escena del pasado revela que los médicos magos se opusieron a la prohibición de los 3 sabios sobre la alteración corporal. La técnica de los recipientes gemelos desapareció con su proscripción. El sistema permitía transferir
transferir fármacos a gran distancia mediante una medalla de sincronización. El maestro comprende que posee un vestigio prohibido y decide desmantelarlo para rastrear a los disidentes, consciente del peligro de la sustancia. Al intentar remover la insignia de la brújula para usarla como localizador, activa una trampa de rayos. Un torbellino acuático inunda la estancia, neutralizando la canalización de Keyfrey. La descarga eléctrica debilita al mago, permitiendo que un emisario de los sombreros de ala irrumpa para destruir el contenedor y huir con los fragmentos. Keyfrey jura recuperar el artefacto, mientras el agresor se lamenta por la pérdida del recurso entregado a la niña. Al amanecer, Tetia y Richie amonestan a Coco por su semblante exhausto, recordando la máxima de Rubio sobre el vínculo entre el descanso y la efectividad mística. Tetia se dispone a preparar una infusión herbolaria, pero Keyfrey se desploma por el cansancio acumulado. Al intentar colaborar, el maestro sufre una quemadura y destruye el recipiente debido al entumecimiento residual del ataque nocturno. Para encubrir su condición, el tutor finge salir en busca de plantas medicinales y abandona el taller. Coco aprovecha la ausencia para citar a Ayete en sus habitaciones y devolverle su calzado místico reparado. Ayete cuestiona sus intenciones, recordando que la niña la arrastró a la primera prueba y ocultó el suceso a los mentores. Coco admite su responsabilidad, pero aclara que la experiencia en los picos de Dada le permitió probar su propia determinación para superar la adversidad. De pronto, la pequeña se desploma víctima de la fatiga. En el bosque, Keyfrey recupera la sensibilidad masticando raíces y reflexiona sobre la necesidad de mantener el secreto ante la agudeza de sus alumnas, antes de ser arrollado por Ayete, quien desciende a gran velocidad debido a un error en el trazo de su calzado. Tras amortiguar el impacto, el tutor se entera de la gravedad de Coco y decide trasladarla al centro médico de Karun, delegando la custodia del taller a Olrugio. Durante el crepúsculo, Tartar camina hacia su hogar mientras soporta las burlas de otros niños por no utilizar el desplazamiento aéreo. El joven lamenta la ligereza de los comentarios ajenos y se topa con Keyfrey, quien vaga extraviado por las calles con la enferma en brazos. El muchacho los guía por un sendero rápido hasta el sanatorio, donde la menor queda bajo el cuidado del personal médico. Keyfrey manifiesta su gratitud y elogia la agudeza visual del joven, provocando que Tartar junte valor para plantearle una interrogante fundamental. Keyfrey se muestra entusiasmado y asegura estar listo para responder cualquier duda sobre las artes místicas. Su actitud abruma a Tartar, quien se siente nervioso y cohibido ante la brillante mirada del maestro. En ese momento, una enfermera interrumpe para pedir el ingreso del instructor. Al examinar a Coco, la mujer determina que la joven padece un resfriado común debido al agotamiento y la falta de sueño. Asegura que una noche de descanso y una alimentación adecuada bastarán para su recuperación, aunque decide mantenerla en observación. La profesional reprende a Keyfrey por la severidad de la adiestramiento y le recuerda que los adultos deben velar por el bienestar de los menores. El mago asiente en silencio y dibuja un sutil conjuro de agua sobre la enferma para mitigar los efectos de la fiebre. Tartar lamenta que Coco se haya exigido tanto a pesar de su malestar. Keyfrey reflexiona que a veces el cuerpo y la voluntad no se alinean, añadiendo que la muchacha apenas comienza a conocer el mundo de la magia y oculta una gran inseguridad tras su alegría. El joven se sorprende al descubrir que su compañera es la no iniciada de la que hablan los rumores. Al escuchar las campanas del muelle, Tartar comprende que debe abordar el transporte hacia su hogar, pero olvida su sombrero en el establecimiento. En la salida recuerda la gélida mirada que le dirigió Keyfrey, aunque prioriza el regreso a su hogar. Sin embargo, el centinela del muelle le prohíbe abordar el navío por no portar la indumentaria reglamentaria de los magos. Al notar la ausencia de la pieza, el joven huye con angustia, consciente de que no podrá volver sin su sombrero. En el sanatorio, el médico elogia el aire fresco que la magia genera alrededor de la paciente. Keyfrey señala que el mérito es de la medicina tradicional, ya que las artes místicas no tienen la capacidad de sanar enfermedades corporales. De pronto, un ciudadano irrumpe solicitando auxilio debido a un siniestro en la taberna del norte. Al identificar a Keyfrey como un especialista en el elemento agua, le ruega que colabore en el rescate de los heridos. El instructor duda en abandonar el recinto, pero Coco despierta y le pide que acuda a cumplir con el deber de un mago. El maestro acepta y se retira, mientras la joven admite en su fuero interno que solo fingía fortaleza para ocultar su temor a la soledad. Tartar regresa al hospital en busca de su pertenencia y localiza el sombrero en la habitación de la enferma. Al escuchar los lamentos de Coco, intenta espantar sus pesadillas. La muchacha se sobresalta y sufre un ataque de tos que evidencia el empeoramiento de su salud. Al enterarse de que el personal médico acudió a sofocar el incendio, Tartar decide permanecer a su lado para asistirla. El joven intenta recordar las propiedades de la hierba de la amabilidad, un remedio eficaz contra la fiebre, pero la falta de etiquetas en los frascos del consultorio le impide identificar la sustancia. El muchacho experimenta frustración al recordar las advertencias
advertencias sobre sus limitaciones visuales de tono plateado, las cuales supuestamente le impedirían dominar los elixires y hechizos complejos. Coco sujeta la prenda del joven, y este se disculpa por su aparente inutilidad. Determinado a brindar auxilio, Tartar observa el instrumental místico que su abuelo emplea para filtrar la tinta y decide usarlo para separar los componentes líquidos de los remedios. Al recordar que la planta medicinal debe convertirse en polvo, selecciona 3 recipientes posibles. A pesar de sus esfuerzos, el muchacho se siente incapaz y se disculpa por sus limitaciones. Coco interviene para recordarle que la magia existe para volver posible lo imposible y solicita sus herramientas de escritura. La joven comienza a diseñar un diagrama sobre una sábana, explicando que se trata de una fórmula de tierra diseñada para pulverizar elementos. La paciente detalla que la inversión de los vectores de destrucción puede alterar el propósito del conjuro para devolver el polvo a su estado original. Tartar advierte que su destreza no radica en el dibujo, sino en la búsqueda del equilibrio tridimensional de las formas. El joven sugiere modificar los márgenes del círculo para evitar imperfecciones en la estructura del grabado. Tras pedir disculpas por alterar el diseño original, Coco lo alienta a desarrollar su propia variante. La propuesta resulta exitosa y Tartar logra estabilizar el hechizo. Al constatar que la planta requerida no está en el aula, el joven corre hacia la botica del pueblo olvidando nuevamente su sombrero. En la tienda, el muchacho localiza la hierba de la amabilidad gracias a los recuerdos de su memoria. El uso del círculo mágico expande su percepción del entorno y le otorga una profunda satisfacción. Su búsqueda es interrumpida por la farmacéutica, quien le reclama por su irrupción. Más tarde, Tartar aclara lo sucedido y la anciana le advierte sobre el peligro de administrar sustancias sin el conocimiento adecuado, aunque convalida la elección del remedio. Al notar la vestimenta del joven, la mujer deduce su condición de aprendiz de mago. Mientras tanto, extinguido el fuego en la taberna, Kefri intenta delegar el trabajo restante para retornar con su alumna, pero un oficial exige continuar con las labores de remoción de escombros. Una colega respalda al instructor y se ofrece a concluir las tareas pendientes, criticando la incomprensión de los civiles. Kefri se retira reflexionando sobre las complejidades de la existencia. Al ingresar al hospital, el maestro descubre a Tartar velando el sueño de Coco y lo cobija con su capa tras verificar el descenso de la temperatura corporal. Al despertar, la muchacha agradece las atenciones de su nuevo amigo. Horas después, Kefri conduce al joven al muelle para reunirse con Nornoa, quien expresa su gratitud por el aviso. En las inmediaciones, el centinela de la jornada anterior se oculta al notar la presencia del grupo. Tartar interroga a los adultos sobre el destello observado en el establecimiento días atrás. El guardia huye al suponer que será delatado, mientras los magos muestran desconcierto ante la pregunta. El joven atribuye el suceso a una mala percepción y decide abordar el transporte que está por zarpar. Desde la cubierta, Tartar promete confeccionar una pluma y cruzar el río mediante sus propias artes para entregársela. Coco acepta el compromiso con entusiasmo. Nornoa celebra la naciente fraternidad y augura un futuro brillante para ambos muchachos. En el trayecto de regreso, la niña confiesa a Kefri que el insomnio se debía a constantes pesadillas. El maestro promete diseñar una estrategia para mitigar el problema, pero Coco asegura haber hallado una solución. La joven deduce en secreto que la inversión de los patrones de un conjuro prohibido podría revertir la petrificación de su madre. Al arribar al atelier, las demás aprendices reciben a los viajeros con alegría. En otro punto de la región, un integrante de los sombreros de ala lamenta el fracaso del artefacto previo y advierte que la facción debe adoptar medidas contundentes. El conspirador señala que aprovecharán el aislamiento del aprendiz durante el próximo examen para ejecutar una ofensiva mediante las artes proscritas. La historia continúa con Ajete surcando los firmamentos a la par de unas bestias semejantes a lobos armadillo. La joven decide interrumpir su trayecto para posarse en la copa de un árbol seco, donde comienza a reflexionar profundamente sobre Coco. Anteriormente, Ajete asumía que no tenía nada que aprender de su compañera. Sin embargo, ahora comprende que gracias a ella descubrió el valor del trabajo en equipo, asimilando que Coco simplemente se encuentra en medio de su proceso de aprendizaje. Mientras tanto, Kefri y Coco repasan el trazo de diversos alfabetos mágicos. La niña manifiesta preocupación debido a que ciertas estructuras aún le representan una gran dificultad. El instructor analiza la situación y le explica que algunos conjuros le resultan más sencillos porque se alinean con sus habilidades naturales. La práctica constante ha permitido que Coco perfeccione trazos específicos. Kefri deduce que el tiempo que la joven dedicó a la confección de prendas le otorgó una destreza singular para las líneas rectas, definiendo así su especialidad mística. La revelación infunde una gran motivación en el aprendiz, quien siente que avanza con firmeza en sus estudios. Al comprender mejor los fundamentos de las artes místicas, Coco expresa una inmensa admiración hacia los creadores de dichos conjuros. Este entusiasmo incomoda a Rich, quien la cataloga como una exagerada. Rich sostiene que la instrucción debe basarse en la práctica y no en la observación. Kefri interviene para aclararle que contemplar el trabajo ajeno es indispensable, lo que provoca el enojo de Rich. La niña ejecuta un hechizo de forma imprudente que casi la lastima para luego huir despavorida ante la preocupación de los presentes. Coco emprende la búsqueda de su compañera. Con el auxilio de Brush
Brush localiza un refugio secreto que Riche empleaba para eludir sus responsabilidades. En el interior, Coco encuentra a la joven sumida en la tristeza, pero su atención se desvía rápidamente hacia unos deslumbrantes cristales mágicos creados por Riche. La fascinación de Coco impresiona a la creadora, quien admite que jamás vio a nadie con tal capacidad para maravillarse. Riche le obsequia una de sus creaciones, momento en que Coco indaga sobre su renuencia a estudiar los grimorios tradicionales. La muchacha confiesa que evita analizar las obras de otros magos para preservar la pureza de su propio estilo y evitar que sus diseños se contaminen con influencias externas. Por otra parte, Olrugio entrega a Kifrig un conjunto de piedras térmicas diseñadas para optimizar el descanso nocturno. El artífice sugiere utilizarlas como un placebo con las alumnas para infundirles la confianza de que aprenderán mejor, otorgándole una pieza también al instructor. La conversación es interrumpida por el retorno de Agete, quien llega justo cuando se recibe la confirmación oficial para su evaluación. El segundo examen se llevará a cabo en 3 días, teniendo como escenario la cueva de la serpiente. A través de una evocación del pasado, se revela cómo Riche disfrutaba desde la infancia diseñar sus propios bocetos mágicos, contando siempre con el respaldo de su hermano Riley, quien la instaba a preservar su autenticidad. El recuerdo se disipa cuando la joven despierta en la cueva, donde el grupo ya se encuentra reunido para el inicio de la prueba. El tiempo transcurrió con presteza debido al profundo sueño inducido por los artefactos de Olrugio. Chifri alienta a Agete a demostrar su valía, pero el momento es interrumpido por la llegada de un mago llamado Kukrov. Al conocer el linaje de Agete, el recién llegado propone de forma despectiva intercambiar a su propio alumno por las jóvenes. El mentor rechaza la oferta de inmediato, aclarando que los aprendices no son objetos negociables. De pronto, el Brush gigante revela su verdadera identidad como una hechicera. Ante la confusión de Coco sobre las transmutaciones prohibidas, la mujer aclara que el conjuro solo proyecta una ilusión óptica que emula la fauna circundante sin alterar la fisonomía real. La examinadora se presenta como Alaira y asume la dirección del examen. Alaira explica que la evaluación emula la labor de un caballero con su escudo. Cada postulante debe escoltar a un objetivo asignado de manera segura hasta el extremo opuesto de la galería subterránea. Las directrices estipulan guiar a la criatura hasta la salida sin revelar el uso de las artes místicas. Aunque el recinto carece de observadores comunes, el propósito del ejercicio es demostrar la capacidad de aplicar la magia con absoluta discreción, revalidando la aptitud del aspirante para proteger a la sociedad civil. La evaluadora distribuye unas capas especiales y detalla que la misión consiste en trasladar a unos animales denominados Mirfons. Las prendas permiten que las bestias perciban a los estudiantes como parte de su manada. Si los postulantes actúan con torpeza, las criaturas huirán a causa del miedo, invalidando el examen. La tarea resulta más compleja que guiar a un ser humano, requiriendo un control absoluto sobre los movimientos corporales para no delatar los conjuros. Alaira asigna un espécimen a cada integrante. Las jóvenes muestran desconcierto, pues asumían que solo Agete sería evaluada. Sin embargo, descubren que Chifri también inscribió a Rich, una determinación que genera desagrado en la aludida por oponerse a los mandatos impuestos. Kukrow emite varios comentarios ásperos y decide retirarse abruptamente, abandonando a su estudiante Euni bajo la tutela de los otros 2 instructores. El examen comienza formalmente con el clamor de los Mirfons, marcando el inicio del recorrido migratorio. Los aspirantes avanzan junto a sus respectivos protegidos hacia el interior de la fosa. Antes de ingresar, Agete divisa un detalle inusual en el acceso principal. Una vez que los jóvenes se internan, Chifri sugiere almorzar en los alrededores, aprovechando el intervalo para relatar una antigua crónica a las alumnas restantes. El maestro explica que existen regiones en el mundo donde las consecuencias de las artes proscritas permanecen grabadas de forma permanente, siendo la cueva de la serpiente una de esas zonas malditas. Este entorno constituirá el verdadero desafío, obligando a los examinados a utilizar sus dotes místicas para repeler los vestigios de una magia adversa. Mientras descansaban junto al fuego, Kifri relató a Coco y Tetia la historia de Romuald, un antiguo reino que existió en el sistema de cuevas de este cabo. En el pasado fue una nación increíblemente próspera, célebre por sus joyas de oro y sus exquisitas estructuras místicas. Sin embargo, sus habitantes poseían una mentalidad de superioridad y despreciaban a cualquiera que viviera fuera de su territorio. Para impedir el ingreso de quienes consideraban indignos, construyeron un sendero serpenteante y llenaron las grutas con un laberinto de magia. A medida que la comunidad agrícola de Romuald prosperaba, también se aislaba del mundo exterior. Los ciudadanos comenzaron a juzgar el valor de los demás basándose únicamente en los beneficios que aportaban. Aquellos que eran considerados inútiles sufrían la pérdida de su dignidad humana y eran transformados en ornamentos dorados para adornar la ciudad. Finalmente, la división y el orgullo provocaron que la nación se corrompiera desde el interior. La dinastía colapsó bajo el peso de los 9 dominios que había acumulado, dejando atrás solo ruinas desoladas y un sinuoso camino como vestigio del pasado. Al concluir el relato, Kifri advirtió
advirtió que los seres humanos pueden crear cosas mucho más aterradoras de lo imaginable, y lo más peligroso es que suelen hacerlo sin darse cuenta. Coco respondió de inmediato que la magia debería ser un poder que brinde alegría, ayude a las personas y mejore la vida. Al escucharla, Kifri sonrió y afirmó que mientras los futuros magos mantengan esa mentalidad, el arte místico no se desviará del camino correcto. En ese momento los tres notaron que el pescado a la parrilla se había calcinado por completo debido a la distracción de la charla. A pesar del inconveniente, compartieron la comida con alegría mientras el maestro anhelaba en secreto que la magia siempre fuera una fuente de felicidad. Dentro de la cueva del lomo de la serpiente, Alaira declaró que no ofrecería más asistencia debido al inicio del examen. Cada participante debía guiar a su propio animal. Richie pensó que el desafío sería sencillo, creyendo que solo debía volar en línea recta hacia la meta. Sin embargo, al intentarlo perdió el equilibrio y estuvo a punto de estrellarse, pero Euni logró sujetarla a tiempo. El compañero explicó que el espacio interno de la caverna estaba distorsionado por la magia y solo el sendero que seguía la columna de la serpiente conducía al destino. Cualquiera que se desviara sería arrastrado de vuelta al punto de partida por el laberinto místico. Al escuchar la explicación, Ayete comprendió que las rocas con forma de escamas de serpiente eran antiguos sellos mágicos deteriorados por el tiempo. Euni confesó que fracasó en su primer intento en el examen por no percatarse de ese detalle. Posteriormente, Ayete utilizó magia de manipulación de agua para examinar el terreno. Debido a que el agua fluye por gravedad y se acumula en zonas llanas, dedujo que los lugares donde el líquido se estancaba correspondían a secciones activas del sello que servían como pasajes seguros. Euni manifestó una gran admiración por ese razonamiento. Por su parte, Richie se sentía incómoda con la idea de que todo debiera ajustarse a una única respuesta correcta. Eso le recordaba a su antiguo tutor, quien la obligaba a dibujar siguiendo plantillas y rechazaba la magia que ella misma creaba. A pesar de recibir órdenes de destruir sus ilustraciones, se negó a hacerlo por considerar que eran su identidad única. De vuelta al presente, aunque Ayete había descifrado la ruta, sufría un dolor de cabeza porque su animal se negaba a avanzar. La joven intentó atraerlo y jalarlo, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Al presenciar la escena, Euni explicó que el secreto residía en la forma de comunicarse. Estos animales se comunicaban entre sí mediante vibraciones sonoras, por lo que el guía debía emplear magia de resonancia para imitar su llamado si quería que obedecieran. Richie se opuso de inmediato argumentando que la magia no debía limitarse a reglas estrictas ni a un solo método correcto. Las constantes menciones de Euni sobre la respuesta adecuada la molestaban profundamente. La joven declaró que deseaba mantener su autenticidad en lugar de ser una bruja moldeada por estereotipos ajenos y aseguró que aprobaría la evaluación usando magia de su propia autoría. Euni manifestó su desacuerdo argumentando que, al tratarse de un examen, debía existir un método óptimo. Sostuvo que los aprendices debían respaldarse en procedimientos comprobados en lugar de asumir riesgos mediante experimentos. Esas palabras enfurecieron más a Richie, quien detestaba que la obligaran a transitar por senderos elegidos por terceros. En ese momento, Ayete intervino en favor de su compañera señalando que intentar cosas nuevas puede conducir al error, pero el fracaso forma parte del aprendizaje. Afirmó que mientras obtenga una lección de las equivocaciones, toda experiencia resulta valiosa, añadiendo que conoció a alguien que progresaba de ese modo y alentó a Richie a confiar en su elección. Mientras el grupo avanzaba, Ayete percibió el sonido de agua corriente en las profundidades de la gruta. Al mismo tiempo, Euni confesó con tristeza que su tutor lo criticaba diariamente calificándolo de inútil. Tras escucharlo repetidas veces, terminó por convencerse de su propia falta de talento, limitándose a memorizar las acciones de otros en lugar de confiar en sus capacidades. A pesar de su empeño, sentía que sus posibilidades de aprobar eran escasas debido a que el sendero del lomo de la serpiente fue diseñado para eliminar a los no elegidos. Fuera de la caverna, Coco vislumbró una figura encapuchada a la distancia e interrogó de inmediato a Kifri sobre la presencia de otras brujas. Tras confirmar que no había nadie más en los alrededores, corrió hacia el borde del acantilado para inspeccionar la zona. Al no hallar nada sospechoso, asumió que se trataba de una confusión y regresó con el maestro y Tetia. Sin embargo, en cuanto Coco se retiró, la amenaza real se hizo evidente en un rincón oculto del risco, donde el sujeto de la túnica permanecía al acecho observando cada movimiento. En el interior del laberinto, Ayete notó que el flujo del agua que usaba como guía corría en una dirección inusual, lo que indicaba que el camino estaba fracturado y los sellos mágicos de las piedras habían dejado de funcionar. Mientras el grupo buscaba una forma de superar la brecha, Rich propuso una idea audaz. Planteó que el efecto de la magia solo residía en las rocas que poseían las marcas, por lo que bastaba con extender esa sección de la ruta hasta el extremo opuesto. De inmediato utilizó un conjuro de su invención para transformar la losa en una extensa franja de hielo, creando un puente sobre la fractura. Afirmó con confianza que si los métodos convencionales fallaban, la innovación sería suficiente. Al presenciar la maniobra, Ayete intentó aplicar un concepto similar combinando técnicas de recreación y repetición para generar una serie de peldaños de piedra sobre el vacío. Sin embargo, debido a que debió trazar los diseños bajo una capa de camuflaje
camuflaje, las líneas resultaron imprecisas y la estructura se desintegró rápidamente. Aunque logró superar su bloqueo inicial, Agete comprendió que requería mayor práctica. Cuando llegó el turno de Eunie, el joven estuvo a punto de perder la fe en sí mismo, a pesar de que su compañera elogió su capacidad analítica y sus conocimientos previos. Eunie sentía que carecía de las virtudes necesarias para ser un mago, interpretando el camino destruido como un presagio de su inevitable fracaso. Agete le aconsejó intentar un trazo en lugar de ceder a la desesperación. Sin embargo, el uso de sus conjuros preparados, como imitar el llanto del artefacto o generar lluvia, no resolvió la situación. Finalmente, Eunie confesó que su mayor temor era el temblor de sus manos al dibujar magia frente a testigos. La simple sensación de sentirse observado le provocaba un nerviosismo que arruinaba sus trazos. Por esa razón, diseñó diversas estrategias en su bitácora antes de la prueba, pero el imprevisto arruinó sus planes. En su frustración, Eunie admitió el desprecio que sentía hacia sí mismo, deseando poseer el talento de otros a diferencia de Riche, quien defendía su propia identidad. Agete reflexionó en silencio que, con esa mentalidad negativa, su compañero difícilmente aprobaría una evaluación diseñada para calificar el uso de la magia natural. Sorprendentemente, fue Riche quien rescató a Eunie de sus pensamientos pesimistas al señalarle que él mismo había revelado la solución. Explicó que si solo lograba concentrarse en soledad, debía alterar el entorno para simular ese aislamiento, argumentando que si la magia transforma el terreno, también puede generar un espacio adecuado para el individuo. Aunque Eunie dudó al principio, la sugerencia modificó su perspectiva. Al recuperar la calma, el joven detectó la estructura mística en las túnicas que los examinadores les habían entregado. Tras una observación minuciosa, descubrió que la prenda combinaba técnicas de ocultación de imagen y reflejo. Una idea cruzó su mente y comenzó a modificar el diseño del ropaje a su propio estilo. Al concluir, una oleada de magia oscura emergió del lugar, obligando a Alaira a levantar un muro de viento al creer que una trampa ancestral se había activado. Sin embargo, Eunie aclaró que se trataba de una creación propia. El aprendiz eliminó el efecto de reflejo y conservó únicamente la propiedad de fundirse con las sombras. Gracias a esto, su cuerpo se desvaneció en la oscuridad, permitiéndole trazar sus conjuros sin la presión de sentirse observado. Para garantizar que los animales lo reconocieran, incorporó técnicas de imitación acústica para reproducir sus llamados y continuar guiándolos. Bajo los estatutos de la evaluación, el recurso era totalmente válido al no revelar su identidad humana. Oculto en la penumbra, Eunie recuperó la tranquilidad de la soledad y empleó el método de Rich para cruzar la brecha del sendero. A pesar de sentir timidez por su inusual alternativa, Eunie comenzó a aceptar su verdadera naturaleza y admitió que su autorreproche había disminuido. Al escucharlo, Rich le aconsejó no calificarse de inútil en el futuro debido al excelente desempeño mostrado. Eunie añadió que, aunque padecería momentos de pesimismo, evitaría estancarse en esos pensamientos. La percepción de Agete sobre Riche también se transformó, pues consideraba que su compañera solo se enfocaba en sí misma. Riche aclaró que simplemente devolvía el favor, ya que Eunie la había auxiliado previamente, y afirmó comprender la frustración de querer actuar sin poseer la fuerza necesaria. Agete coincidió en que el rechazo a las propias debilidades es natural, ya que ese sentimiento impulsa a las personas a progresar. Dicho esto, reanudó el uso de su magia de agua para explorar la ruta y empleó magia de hielo para consolidar un sendero firme sobre los abismos. Al mismo tiempo, compartió sus conclusiones sobre el verdadero propósito del examen. Explicó que, según la perspectiva de Alaira, la prueba no constituía una simple medición de aptitudes, sino una oportunidad para el autoconocimiento. Aunque la ruta fuera única, el uso del arte místico difería en cada individuo, obligando a cada mago a hallar su propio estilo. Esas palabras recordaron a Riche la forma en que Kifri le inscribió en la evaluación de manera secreta. La joven manifestó que mantenía su enfado y no perdonaría al maestro hasta recibir una disculpa formal. Sin embargo, en ese instante, el sujeto del sombrero de ala ancha emergió súbitamente a espaldas de Alaira, sujetándola y arrastrándola hacia la oscuridad. De inmediato, la examinadora ejecutó un conjuro de viento para proteger a los aprendices y arrojó su sombrero fuera de la caverna. Durante la confrontación, Alaira ordenó a los tres jóvenes desconfiar de las promesas del grupo del sombrero y les instó a huir antes de ser teletransportada y desaparecer ante sus ojos. Afuera de la cueva, Coco y Tetia practican su vuelo utilizando sus zapatos mágicos. Gracias a unos pequeños ajustes, logran corregir la estabilidad de los artefactos creados por Coco. Anteriormente, un defecto de fabricación provocó que Agete saliera disparada sin control hacia la posición de Kifrey. Todos disfrutaban de una amena sesión de entrenamiento entre estudiantes y maestro, pero la tranquilidad se interrumpe drásticamente. De la cueva de la serpiente sale volando el sombrero de Alira. El suceso enciende las alarmas del instructor, quien sabe perfectamente que la profesora jamás se quitaría
tocaría esa prenda ni permitiría que se desprendiera de su cabeza. El mal presentimiento se confirma cuando un imponente golem con forma de serpiente emerge de las profundidades y arremete contra el grupo. El impacto de la criatura abre un enorme socavón que arrastra a los protagonistas hacia el abismo. Chifri reacciona de inmediato protegiendo a las jóvenes con su propio cuerpo, deduciendo que el ataque proviene de un hechizo prohibido ejecutado por los sombreros de ala. Durante el descenso, una roca de gran tamaño impacta con violencia la nuca del instructor. El golpe severo deja a Keyfrey completamente inconsciente, precipitando su cuerpo inerte hacia las profundidades del vacío junto a sus pequeñas alumnas. En otro sector de la caverna, el segundo grupo de estudiantes padece una persecución implacable a manos de los sombreros de ala. Las túnicas de camuflaje les permiten ocultarse temporalmente entre las rocas, pero el encantamiento de las prendas comienza a degradarse. Al notar la pérdida de protección, las criaturas mágicas que las acompañaban entran en pánico y emiten fuertes chillidos. Los gritos de los animales alertan de inmediato a los perseguidores, quienes localizan el escondite sin dificultad. El mago enemigo descubre la posición de los muchachos y, rompiendo la magia de ocultamiento que Ewini acababa de desplegar, utiliza sus poderes para arrastrarlos a la superficie y exponerlos por completo. Richie comprende que debe actuar con rapidez y ejecuta una fórmula de pulverización para generar una densa cortina de humo que facilita una nueva huida. Mientras escapan por los túneles, Agete asimila con frustración que sus habilidades actuales son insuficientes para combatir, recordando que incluso la profesora Alira fue superada por el nivel del adversario. La retirada se interrumpe de golpe al llegar a un callejón sin salida bloqueado por un enorme desfiladero. Agete recuerda la técnica que empleaba su profesora para sortear los terrenos escarpados y dibuja con rapidez un círculo de hielo. La estructura sólida crea un puente deslizante que les permite cruzar al otro extremo a gran velocidad. Rich aprovecha la superficie congelada y coordina a sus compañeros para improvisar un trineo de transporte. El trío de estudiantes demuestra una sincronía perfecta durante la marcha. Rich asume la dirección del vehículo, Agete utiliza sus botas de viento para suministrar propulsión constante y Ewini congela el sendero a su paso para mantener la velocidad. En pleno trayecto, Rich confiesa que sus conocimientos en magia convencional son muy limitados para este tipo de emergencias, ya que su especialidad son los hechizos de autoría propia. Al escucharla, Ewini le entrega una de sus libretas con anotaciones y borradores místicas para que pueda utilizarlos como referencia. Agete rememora el enfrentamiento previo contra el dragón y la filosofía de Coco sobre encarar las dificultades en lugar de aguardar por un rescate milagroso. Motivada por el orgullo herido de ver su examen arruinado, la joven salta del vehículo dispuesta a encarar directamente a la hechicera enemiga. La muchacha deduce que el objetivo principal del asalto es capturar a Coco debido a los incidentes previos. Para desviar la atención de la perseguidora, Agete miente a viva voz asegurando que su compañera ya no se encuentra en el lugar por haber sufrido un borrado de memoria que la mandó de vuelta a su aldea natal. Richie y Ewini intentan dar auxilio a su compañera tras verla caer golpeada contra el suelo, pero un imponente muro de hielo se interpone en el camino separándolos. Vaya forma de arruinar un examen escolar. Pasas de calcular ecuaciones mágicas a luchar por tu vida contra la delincuencia organizada. El atacante inicia un asedio psicológico contra Agete, afirmando que la sociedad de magos manipula a los jóvenes desde la infancia mediante doctrinas restrictivas. El criminal argumenta que las prohibiciones impiden que la magia desarrolle su verdadero potencial y condena que las autoridades borren los recuerdos de quienes se oponen a sus directrices. El mago revela que Coco posee la clave para alterar el equilibrio del mundo entero. Añade que utilizará a Agete como carnada para forzar a su compañera a emplear las artes prohibidas si realmente desea salvarle la vida. El agresor procede a trazar inscripciones místicas directamente sobre la piel de Agete. Esos tatuajes prohibidos representan una de las mayores transgresiones de las leyes del mundo mágico, dejando a la víctima completamente impotente y sumida en el llanto. Mientras el enemigo se distraía con su discurso, Richie y Ewini estructuraban un contraataque. Richie lanza una cuerda de cristal hacia su compañera justo en el instante en que el suelo de la plataforma colapsa por completo debido a un conjuro oculto que Ewini preparó en secreto. Agete es rescatada y puesta a salvo por sus amigos, mientras la villana se desploma hacia el vacío del abismo, una zona donde las propiedades de los zapatos voladores quedan completamente anuladas. Los jóvenes asumieron que el peligro había desaparecido, pero la tranquilidad se quiebra cuando la silueta enemiga emerge nuevamente de las sombras. El atacante sujeta con violencia a Ewini, sentenciando que si su deseo era vivir oculto en la oscuridad, le otorgaría una forma física permanente que se adaptara a esa condición. Rich ordena a Agete apresurar la salida y grita a Ewini para que ascienda con ellas, pero la intervención llega demasiado tarde.
El muchacho se encuentra atrapado en el suelo, retorciéndose de dolor y emitiendo alaridos desesperados mientras suplica auxilio a sus compañeras. De manera desgarradora, la fisionomía de Eugenie comienza a experimentar una mutación grotesca, transformando sus extremidades hasta adoptar la apariencia de un lobo oscuro. Richie clama el nombre de su amigo con desesperación mientras Agathe contempla la escena sumida en un estado de conmoción absoluta. Alguien traiga un psicólogo infantil de inmediato, porque este trauma no se los quita a nadie en lo que resta de la historia. La figura enemiga regresa al terreno y manifiesta su fascinación ante los resultados del experimento, afirmando que el uso directo es la mejor metodología para comprender las artes prohibidas. El agresor califica al estudiante como un lienzo perfecto para sus propósitos. Richie exige con furia que devuelvan a su amigo a la normalidad, pero el criminal la desafía a intentarlo por sus propios medios antes de desvanecerse en el aire. Richie intenta emprender la persecución, pero Agathe la detiene firmemente. La joven argumenta que la prioridad es salvaguardar a las criaturas restantes, concluir la prueba y reportar la situación de Alira ante el consejo, reconociendo que carecen del poder necesario para enfrentar la situación por sí solas. Las estudiantes reanudan la marcha sumidas en la culpa por su incapacidad para rescatar a su compañero. Internamente padecen un conflicto emocional debido a la frustración de sentirse completamente inútiles ante las amenazas reales del mundo exterior. Por otra parte, Coco y Tetia reaccionan en el suelo de una recámara subterránea totalmente desconocida, adoloridas por el impacto de la caída libre. El felino Brush logra despertar a Coco, pero constatan que el instructor permanece completamente inconsciente debido a la gravedad de sus lesiones. Coco analiza el entorno y recuerda el ataque del golem, asimilando que se encuentran atrapadas en lo profundo de la caverna. Kifrey presenta heridas de consideración en todo el cuerpo. Su alumna nota que las gafas del maestro están destrozadas y que la lesión en la parte posterior de la cabeza sangra profusamente. La niña intenta retirar los anteojos dañados para evitar que los fragmentos de vidrio lastimen los ojos del herido. Sin embargo, su mano es interceptada con firmeza por Kifrey, quien recupera la lucidez por un instante y le clava una mirada gélida que aterroriza por completo a la pequeña. Eso estuvo muy tétrico, pasamos de un maestro amable a una película de suspenso en un segundo. De inmediato, múltiples espectros de tonalidades doradas se manifiestan alrededor del perímetro. Las apariciones repiten incesantemente la palabra magos, exhibiendo un profundo rencor por haber sido condenadas a una existencia de piedra. El instructor identifica que las figuras corresponden a los antiguos ciudadanos del Imperio Maldito, quienes conservan la conciencia a pesar de su petrificación. El estado crítico de su salud le impide sostenerse en pie para entablar un combate formal. Kifrey ordena a las alumnas aprovechar el camuflaje remanente de sus vestimentas y simular los movimientos de los animales salvajes para pasar desapercibidas. El maestro les exige permanecer unidas a su lado, recordando que su deber sagrado es salvaguardar la integridad de sus estudiantes, incluso si eso requiere entregar su propia vida. Con esto hemos llegado al final de este capítulo. Comenta siguiente parte para saber que llegaste hasta aquí y traer el próximo episodio. Además, te invito a suscribirte para no perderte ningún resumen. Nos vemos en el próximo video.